Egunon, queridos patitos. Ha sido polémica la intervención del señor Yosuyon Imaz en Davos, en el foro de Davos. Mañana hablaremos sobre mi ley, pero hoy estamos con Yosuyon y con el tema de las llamadas energías renovables, el tema de las refinerías. Es un tema complicado, pero que a veces puede uno enlazarlo con la nueva política energética del gobierno vasco a través de la ley que se aprueba en el Parlamento Vasco, acordada entre el Partido Socialista, Partido Socialista Vasco y Euskal Herria Bildu. En esa curiosa circunstancia de que Podemos, para tratar de distinguirse, ha llegado a decir que estos tres partidos se han arrodillado a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, a Yosuyon, a Iberdrola, a Naturgy, a Repsol, a todas, a Petronor, incluso las dicen varias veces para que suene más. Casi parecería que van a decir a continuación el señor Bill Gates, Soros, Rockefeller, los Rothschild, ¿eh? Para tener el lenguaje conspiranoico tradicional de siempre ahí presente. Es algo alucinante, increíble, las cosas que se llegan a decir simplemente por oponerse a algo para tener una posición diferenciada en lo político. Pero, evidentemente, dejando de lado el asunto de que la ley de hidrocarburos es una ley de hidrocarburos. No, es una ley de transición energética. Lo mismo que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en el Parlamento británico, hubo una comisión que llegó a decir que el carbón se acababa. Y por tanto era necesario una transición energética hacia algo distinto. Y ahí entró el petróleo. Lord de Almirantazgo, que tuvo bastante que ver, el señor Churchill, que seguro que no le conocéis de nada, ¿verdad? Bueno, pues fue a un adalid del tránsito del carbón al petróleo, sobre todo cuando estuvo de primer lord del almirantazgo, es decir, el ministro de Marina. ¿Para qué andarnos con chiquitas? El nombre real y auténtico. El otro es ampuloso para los británicos, ¿no? Muy bonito y muy grandioso. Pero bueno, ciertamente el asunto estriba en que una energía solamente va a ser sustituida por otra cuando ésta alcance un punto de ebullición y que vaya a generar el mismo impacto en la generación calorífica, energética, que lo que hacía la anterior. Hasta ese punto, evidentemente, tratar de renunciar a la gestión de una energía es algo suicida, completamente suicida. Y esto la sociedad, evidentemente, debe de desenmascarar estos mensajes ecologistas, en tanto en cuanto vienen ligados con un trampatojo, el llamado Club de Roma, 1973, el informe del decrecimiento, lo cual tiene todo que ver con el marco del cambio climático, la idea de tratar de establecer que los plásticos deben de ser retirados del mar, que hay que retirar el consumo de plástico. Sí, pero las hipocresías de que algunos van en avión privado y esto ha crecido para que los demás no viajemos en avión. Por ejemplo, Greta Thunberg, hipócrita. Hablando de que Washington, Ottawa, Londres, Bruselas, el tema del plástico en los mares, cuando tenemos que los mares fundamentalmente están ocupados por plásticos derivados de Filipinas, Indonesia, Vietnam, China. Países del sureste asiático que son los que contaminan en buena medida el ámbito marino del mundo. Y evidentemente esto es una hipocresía porque podemos establecer el marco de la burbuja europea occidental en donde no haya ni un solo gramo de plástico expulsado, pero luego nos llegan los plásticos de los demás. Quizá llegue de 2 años, 3 años, 5 años. El plástico chino igual llegue a las costas del Cantábrico al de 7 años. Pero llegará. Y eso significa que por muy limpia que tengamos la casa en Europa, eso no significa que el mundo esté limpio. No podemos hacernos trampas en el solitario. Y hay algunas cosas que deben de tener el aval global a la hora de tener una casa ordenada y limpia. Nuestro querido, pequeño y azul planeta Tierra. Esto,
viene a cuento en tanto en cuanto, evidentemente, para una transición energética, uno tiene que tener la suficiente claridad de ideas de que uno no puede depender solamente de una. Que ese es el error de haber apostado por los hidrocarburos y nada más, a la hora de suceder al carbón cuando era el carbón y nada más. Por eso tuvo impacto la crisis del 73 cuando dijeron los países árabes, ah, que no habéis dejado caer a Israel. Entonces vais a sufrir porque ahora el petróleo es nuestro. Hasta el punto de que el peak oil de 1973, que suponía la idea de que Estados Unidos había cruzado ya el umbral en donde cada vez iba a sacar menos petróleo de su suelo, nos encontramos ahora con una circunstancia paradójica y que no entra en la sesera de algunos de estos ecologistas, en tanto en cuanto en 2003 dijeron que Estados Unidos iba a Irak para conquistarlo por el petróleo, para quedarse con el petróleo iraquí, porque claro, como Estados Unidos necesitaba petróleo para su industria y por lo tanto en Irak era uno de esos países que debido a los embargos no salía el crudo al mercado y por tanto era necesario abrir las compuertas que cerraba Saddam, sobre todo en dólares a poder ser, porque Saddam quería en el año 2000 ya hacer un tránsito del pago de los hidrocarburos al euro. Y hay quien dice que en ese año 2000 a 2003 eso sufrió bastante el dólar y sufrieron los Estados Unidos y por tanto esa circunstancia originó lo que alguno también dice que pasó en el año 1990 respecto a la penetración del yen en Panamá. Un elemento que aparentemente puede ser inocuo, pero que dicen que fue importante para tratar de eliminar esa situación ligada al señor Noriega en la invasión de George Bush padre en el año 90 respecto a Panamá. Dejando las conspiraciones a un lado, que es lógico dejarlas porque hay que analizar las conspiraciones que sí existieron, que algunas sí existieron, pero otras son sucedidos, cosas que se dicen por ahí y que son bonitas de contar porque son relatos que vienen bien y que entretienen al personal y que están muy bien ahí traídos. El que no viene al pairo, no viene remotamente sino a corroborar el asunto, cuando posteriormente, con el señor Obama y posterior, el señor Trump y el señor Joe Biden, Estados Unidos ha vuelto a ser país exportador de petróleo, de hidrocarburos, también de gas. ¿Por qué? El fracking ha sido importantísimo a la hora de gestionar una vuelta al mercado, teniendo autosuficiencia y teniendo la idea de vender al exterior. Por tanto, no debíamos de dejar claro la idea de que cuando Estados Unidos ahora se mete en una guerra exterior es para comprar, robar. El término algunos es similar, es sinónimo. Hidrocarburos del resto. Hasta el punto de que Estados Unidos se ha separado de Oriente Medio. Y eso es el origen de los acuerdos de Abraham, cuando Estados Unidos dice, nosotros en Oriente Medio no se nos ha perdido nada, porque nosotros ya no queremos petróleo. Lo tenemos en casa, y si lo necesitamos en Alberta, tienen los canadienses, y nos lo pueden pasar de Stargate o con el oleoducto este que tenemos aquí en la frontera. Oye, entonces, los árabes que se ocupen entre ellos, hombre, que son una panda de coñazo enorme. Bueno, pues ahí entran los acuerdos de Abraham. Si el líder no puede estar, pues el parecido al líder, el mini yo, que es Israel en la zona, pues será el que tenga la herencia de ser el líder en lugar del líder. Pero bueno, eso es otra historia que en algún momento íbamos a haber comentado con el señor Oscar Setín en la idea de una NATO de Oriente Medio y que en algún día lo vamos a retomar, por supuesto en inglés, como todos los conversatorios con el señor Oscar Setín, kurdo, amigo, querido de este canal. El tercero, con más conversatorios después de el doctor Mariano de Miguel y el señor Artemio Suárez Herrera. Josh John, algunos hablan de puertas giratorias y a mí se me rasgan las vestiduras. Es horrible tener que hablar de esto, pero Josh John es ingeniero químico, como lo era el difunto y querido y añorado Alfredo Pérez Rubalcaba. Su formación, su estrategia personal, vital a la hora de tener un empleo,
era ligado al tema de la industria petroquímica, hasta el punto de que después fue portavoz y consejero de industria en el gobierno vasco, después de haber sido eurodiputado del año 94 al 99 en el Parlamento Europeo. Cuando sale del gobierno vasco, cuando sale del Euskadi Buru Batzar, que hay que reconocerlo, todas las personas no valen para todo, y el señor Josu Jon Imaz no valía para ser presidente del EBB, por mucha vocación y voluntad que le pusiera, no era lo suyo. Ser consejero de Industria, sí. Ser eurodiputado, sí. Y luego ser consejero, delegado de Repsol, lo está haciendo maravillosamente bien después de haber sido presidente de Petronor. Y evidentemente eso tiene todo que ver que después de dejar el EBB fue a Estados Unidos durante un año a hacer un reciclaje, cosa que evidentemente otros no han sido capaces de hacer, como por ejemplo el señor Llamazares, que en teoría cuando dejó la política en Madrid iba a tener un reciclaje del tema médico, del tema odontológico, creo que es, no sé exactamente qué variante es la que tiene, pero Llamazares se reenganchó a la política en Asturias. Josu Jon ha dejado la política activa, la representatividad, para centrarse en su carrera empresarial, profesional, lo cual le honra como vasco, como miembro del Partido Nacionalista Vasco, que actúe en favor no solamente del País Vasco, sino también creando riqueza a través de la industria privada, de la empresa. Y esto también es muy necesario, muy imprescindible. Requiere un país de empresas, de inversiones, de gente que arriesgue para crear proyectos. Imprescindible. Y lo mismo es decir la verdad. Como ha hecho Josu Jon en Davos. Y lo ha hecho desde su punto de vista en tanto en cuanto, como comentábamos al principio, no es sino imprescindible el hecho de que la energía sea diversa. Lo que no podemos hacer es volver a caer en la tentación de traer un marco general de referencia del carbón al petróleo y ahora la electricidad. Pero la electricidad salida ¿de dónde? Vamos a centrar únicamente en el hidrógeno. El hidrógeno está muy bien y hay que potenciarlo, los corredores verdes, hidrógeno. Eso sí, no solamente hay corredor de hidrógeno verde, hay otros hidrógenos. Algunos contaminantes, otros menos contaminantes. Unos ligados al carbón, otros ligados a la energía nuclear. Hidrógeno rosa. Algunos se quieren cargar a alguno de estos porque dicen que es algo erróneo completamente. Y algunos tratan de establecer que algunas energías deben de desaparecer, simple y llanamente desaparecer por completo. Lo cual ciertamente no se puede aceptar. Lo que se puede aceptar, y se llega a ese compromiso en la ley de transición ecológica vasca, de que para el año 2030 no haya ninguna inversión pública del gobierno vasco en sectores estratégicos de hidrocarburos. Eso a mí me parece doloroso, increíble, porque cuando se hicieron prospecciones en el año 70, es decir, en los años 70 en el País Vasco, buscando petróleo, porque la crisis agudizó el ingenio, lo mismo que en los años 40 el tema del gasógeno para la crisis provocada por el aislamiento en el Estado español, y por lo tanto había que ser ingenioso, buscar alternativas. Bueno, pues en los años 70 se buscó, había un pozo en Burgos para un mechero de estos. Bueno, pues no sé, es un mechero Bunsen tal vez para hidrocarburos, no sé, había muy poco petróleo. Pero se intuyó que podía haber gas por todo el país, por todo Euskadi. Y esto jamás ha podido ser explorado. En la zona del sur de Vitoria, Salburúa, creo que es, bueno, la zona lindando con el condado de Treviño. Lo cual es importantísimo porque una bolsa no requiere que tenga reflejo de lo que es la situación jurídico-política y por lo tanto, si por un casual el gobierno vasco, las instituciones vascas dijeran que no quieren hacer ninguna prospección ni siquiera para saber qué demonios hay abajo y el gobierno de León y Castilla dijera que sí y estuviera permitido en el Estado español, entonces igual la bolsa completa se la lleva a una empresa a través del condado de Treviño. Así son las cosas. Así de claras. Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson, es una película que está muy bien para establecer esa idea cuando, al final, Daniel Lewis dice que
Oye, tú vienes aquí a venderme tus tierras. Te doy $1. ¿Por qué? Porque no hay nada en tu tierra. Sí, yo tengo petróleo. No. Yo he metido un tubo oblicuo y he chupado todo tu petróleo. Y tú ya no tienes nada. Así que o me das la tierra por $1 o puerta. Eso puede pasar. Puede pasar. Afortunadamente, entre comillas, solamente hay una inversión pública relativa al tema del gas, como es aquella que está en Navarrete, a través del ente vasco de la energía, que es la única que existe en el Estado español, cuando podría haber 40 años de gas sin necesidad de importar ni un solo metro cúbico de gas. Pero se tiene la idea, para algunos, que ni siquiera el gas es una energía de transición, que debe desaparecer completamente. Porque el cambio climático, luego, más allá. Sí, es cierto que el gas venido en barco puede contaminar bastante, por eso podría establecerse la idea de que este saque de aquí. No, ni siquiera saber cuánto hay ni qué hay. No podemos mirar abajo. Y esto es una estrategia venida del gobierno de España, del gobierno actual de coalición. Esto evidentemente debería de dar a la reflexión la idea que, por ejemplo, los chinos no tienen ningún impacto en ser los que más energía renovable ponen, pero a la vez son los que más consumen en gas y en hidrocarburos. Y con las circunstancias que estamos viendo en el caso de Rusia, pues evidentemente le van a decir, me vas a hacer el gasoducto, el oleoducto y todo, y lo vas a pagar tú. Porque evidentemente va a ser el único cliente que van a tener, los chinos. Pero es que los chinos son los que más centrales nucleares están poniendo. Más de 100 están en trabajo. Y por lo tanto, los chinos que ponen paneles solares, que ponen molinillos para el viento, que ponen todo lo de energía renovable con el hidrocarburo, con la energía nuclear, están diversificando para no tener dependencia de ninguna. Cuando algunos desde el gobierno de España tienen esa visión, ocultando el tema del decrecimiento, ocultando la idea de que hay que gastar menos y por tanto hay que bajar, pero no podemos olvidar el hecho fundamental de que es cierto que la ciudadanía está bajando en el mundo, salvo en África. En China perdieron en el año 2023 más de 2 millones de habitantes. China está contrayendo su población y esto le pasa también a Rusia. El envejecimiento está pasando en Corea del Sur, está pasando en Japón, está pasando en medio mundo, salvo en África. Por tanto, lo que algunos hablan de Europa, pues es algo distinto. Y por lo tanto, cuando uno encuentra, pues, también en el tema económico, la debilidad institucional de otros países y la situación demográfica y todo esto, pues tiende a pensar, bueno, el futuro está en Asia, aunque sea solamente por población, pero no, el futuro realmente para invertir está en Occidente. Están los países occidentales, Japón, Corea del Sur, Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Está ahí el futuro económico del mundo. Pero bueno, vamos a ciertamente ser un poquito más modestos y decir que para un futuro ordenado, evidentemente uno tiene que, como dice el señor Yosuyo Nimaz, ser más inteligente. Ser más listo a la hora de establecer una idea de transición ecológica, porque ciertamente el futuro pasará por una remodelación de la civilización occidental y del tránsito de modelos de energía no renovable a una energía renovable, más verde, más sustentable, una economía circular, y esto algunas cosas está muy bien a la hora de establecer un futuro distinto, utópico, pero la utopía se hace cada día y se alcanza el horizonte, tal vez nunca, pero acercarse es un bien muy establecido. Pero, evidentemente, la realidad debe partir de lo real. Puede resultar paradójico, pero a veces la realidad del futuro no parte de lo real. Y en estos últimos años, y esto lo sabe bien Yosuyon, y por eso creo que tiene mucha razón, como le han dicho desde el gobierno vasco, apoyando frente a la señora Rivera, que intentó hacer populismo acusando a la persona y no a los hechos, no lo que dijo. Evidentemente, en los últimos tiempos se ha tratado de
coagular la dificultad de la renovación de las refinerías. Hasta el punto de que en Estados Unidos, cuando hubo el cuello de botella después del ámbito de la pandemia y la guerra, y el suministro fue dificultoso, evidentemente habían hecho todo lo posible, y también el primer gobierno de Joe Biden, en la primera parte, para evitar cualquier disposición favorable de las empresas petroleras a no solamente hacer nuevas refinerías, sino ni siquiera para actualizar las que estaban. Y por tanto, el umbral de producción potencial estaba bajo mínimos a la hora del suministro de los derivados del petróleo, especialmente la gasolina, el gasoil. Y esto evidentemente venía de una posición ideológica, sobre una forma de enfocar el cambio climático ideológica, dogmática. Y eso evidentemente debe de dejar paso a una visión más integradora, racional, a la hora de establecer el diálogo con el cambio climático que existe. Pero no solamente es antropogénico. También es antropogénico, pero también es real en todas las etapas, incluida aquella en la que no estaba el hombre. Por tanto, la complejidad debe ser mayor y no debe ser unívoca, no debe ser una frase de 10 palabras, aquello que encapsule la política energética de un país, sino debe de ser algo que sume realidades, que sume personas, que sume intereses, que sume al público con el privado, que sume a todas las partes vivas de la sociedad. Y por eso, no a los dogmas, no a tener una visión del pasado reciente tan falta de realismo, sí a tratar de entender que la política que se ha llevado con el tema de las refinerías debe de ser soslayada para entender que para evitar futuros cuellos de botella debe de diversificarse. Mantener en alguna medida algo de hidrocarburos, algo de gas, algo de petróleo como energía de transición para no depender solamente de una sola energía. Electrificación sí, en hidrógeno sí. Paneles solares. Energía maremotriz, como pasa en Mutriku, que estamos experimentando desde hace bastantes años y todavía no se ha logrado nada. En la geotérmica. Bueno, hay muchas energías posibles que pueden establecerse en diálogo común para con lo que pueda ser el futuro energético del planeta. Pero unas deben de ser complementarias de las otras. Por supuesto está el tema del ITER, la fusión frente a la fisión. La energía nuclear es el futuro de la humanidad. Así de sencillo, así de claro. Y por tanto, todo debe de sumar y no ser un debate falso, ecologistamente falso, de decrecimiento en realidad, para ser menos personas, para tener menos economía, para gastar menos, para ir atrás en el cangrejo, pero no declaradamente. Ecologistas que se visten de faralaes para mentir a la gente y decirle lo que quiere oír en vez de lo que quieren decir. Y por tanto, esa salida en tromba contra Yosuyon, porque sacó la patita para decirles: ojo, cuidado, que la sociedad quiere seguir viviendo tal y como lo hace. Tal y como lo hace ahora. No yendo para atrás. No encogiendo el entejido en donde vive. Quiere las comodidades actuales, no las de hace un siglo. Quiere seguir teniendo lo que ahora vive. Y dudo que si se le presenta un paquete de reducción del modelo de vida a la ciudadanía, teniendo potencial para mantenerlo, vayan a aceptar y votar que sí a las propuestas reales, que algunos deberían de ser más honestos y presentarlas tal cual las quieren en el programa real, no en el que algunos presentan de un falso ecologismo respecto a la idea de que no a las refinerías, no a la energía nuclear, no a. Y con eso, volvernos a poner en un cuello de botella en donde dependemos solamente de una energía y dependemos solamente de un modelo que nunca llegan a explicar. Pero en fin, nos hemos alargado un poco demasiado para hacer estas reflexiones, en donde, en el fondo, simplemente estamos para defender a Yosuyon y sus palabras en Davos, y el tema de las refinerías en su verdadera vertiente, tal y como fue reflejado en el asunto
pasado. Y que está en varios canales, ya sea a través de Oscar Vara, VisualPolitik, el señor Fonseca, hay hemeroteca y cada cual lo puede buscar. Pero bueno, en fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gelpian.